Bienvenidos a una emisión más de Cruce de Palabras. Ahora, entre Río de Janeiro y México, para conocer la situación que se vive en el Brasil. Hoy vamos a conversar con João Goulart, filósofo, poeta, empresario y director de la fundación que lleva el nombre de su padre, el expresidente João Goulart, derrocado en un golpe de Estado en el año de 1964. João, es un gusto estar con usted hoy. Muchas gracias por su presencia aquí en Cruce de Palabras. Muchas gracias. Yo agradezco inmensamente esta oportunidad, Luis Hernández, estar hoy con ustedes en el Cruce de Palabras desde Río de Janeiro, dando estas informaciones necesarias de la crisis política que vivimos hoy en nuestro país. Muchas gracias. João, usted ha comparado la situación que se vive hoy en día en su país con la que se vivió en el año de 1964, cuando se produjo el golpe de Estado en contra de su padre. ¿Hay en marcha un golpe de Estado en contra de la presidenta Dilma? Sin duda existe una movimentación muy grande, con un gran riesgo de inestabilidad política y un gran riesgo para la democracia brasileña. Nosotros vemos, a pesar de los 51 años que la distancia del tiempo nos separa del 64 a este año de 2015, una similitud muy grande con los días que antecedieron al golpe de 1964. Señor Goulart, ¿qué argucias políticas y mediáticas utiliza la derecha brasileña para propiciar estos escándalos y abrirle paso a la defenestración de la presidenta Dilma? Existe una metodología distinta, son armas distintas que se están usando. Nosotros en el 64 vivíamos en el mundo entero la crisis de la Guerra Fría, y donde el argumento para abusar contra los gobiernos que desarrollaban un programa a favor de las poblaciones menos favorecidas, como era el caso del gobierno del presidente Goulart, propuestas nacionalistas como las propuestas de las reformas de base, son distintas a los días de hoy. Hoy vivimos una situación de inestabilidad en las instituciones democráticas de nuestro país. La media, los grandes diarios, las grandes televisiones brasileñas inducen a la población, inducen a la opinión pública a pensar que existe una crisis de legitimidad en el gobierno, cuando la verdad existe una crisis de legitimidad de las instituciones brasileñas, de los tribunales de justicia, de los tribunales de cuentas de la Unión, y así como también principalmente del sistema político fraudulento que nosotros tenemos, y un sistema político donde los partidos de la base de sustentación del gobierno Dilma, ambos los presidentes del Senado y de la Cámara brasileña, están también denunciados en esta operación que sucedió en la Petrobras, y que la presidenta Dilma está diuturnamente combatiendo el proceso anticorrupción. Señor Goulart, en 1964 su país vivió un golpe de Estado. Usted lo vivió personalmente porque su padre estaba al frente del Poder Ejecutivo. ¿Qué similitudes encuentra entre esos hechos de 1964 y la actual ofensiva de desestabilización en contra de la presidenta Dilma? Nosotros tenemos y estamos colocando el zorro adentro del gallinero. O sea,
nosotros estamos mostrando a las naciones latinoamericanas que tenemos una frágil institución en Brasil, tanto del judiciario, cuanto del legislativo, cuanto del ejecutivo. La similitud del 64 se da exactamente en la propuesta de las traiciones políticas, de las bases de sustentación política que da al gobierno de Dilma. Y esta fue nuestra preocupación cuando estamos denunciando y estamos hablando sistemáticamente sobre la posibilidad de estas traiciones vengan a perjudicar y tal vez romper la cadena de una democracia después de 21 años de dictadura en nuestro país. Se ha acusado a Dilma, su gabinete, a políticos muy importantes del Partido de los Trabajadores de corrupción. Sin embargo, hay evidencias de que hay corrupción en parte de la oposición y esto no ha sido señalado. ¿Por qué existe una justicia que no es ciega, una justicia que ve para un solo lado? Sin duda, es muy oportuna su pregunta, Luis Hernández, porque es exactamente viene al encuentro de aquello que estábamos hablando. Nosotros tenemos una crisis institucional, no una crisis de legitimidad del gobierno de Dilma. Por ejemplo, en la operación Lava Jato, conocida como Lava Jato, que es la operación que está siendo conducida en el estado de Paraná por el juez Moro, todos los días se denota que las acusaciones son siempre en materia contra los miembros del PT, diciendo que son cuadrilleros, corruptos. Hay que combatir la corrupción. Pero lo mismo sucede y sucedió en el gobierno del PSDB de San Pablo, por ejemplo, opositores al gobierno de la presidenta Dilma, y allá en San Pablo no se llama de corrupción, se llama de cartelización. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuál es la diferencia si las empresas que actuaron en la construcción de los trenes y del metro en San Pablo dieron dinero para ganar las licitaciones? ¿Por qué allá se llama cartelización y acá en el Paraná, cuando se trata de la Petrobras, se llama de cuadrilleros y de corrupción? Entonces tenemos acá en Brasil el sistema judiciario profundamente sin legitimidad. ¿Nos podría explicar realmente qué está sucediendo en Brasil? ¿Nos podría decir muy brevemente cuál es el papel que está desempeñando la derecha para forzar esta situación de crisis? El judiciario en Brasil está actuando políticamente para servir a la entrega de las riquezas nacionales, principalmente para destruir la Petrobras, para destruir el acceso al petróleo del presal, que con mucha dificultad y mucha pesquisa fue conquistada por el pueblo brasileño. El senador Serra, inclusive, ha colocado un proyecto en el Senado Nacional de entrega de la prospección y colecta de este petróleo para las empresas multinacionales, quitando de esta manera la autonomía y quitando la nacionalidad del petróleo brasileño que tenemos en el Atlántico, llamado el petróleo del presal. Nosotros vivimos en Brasil no una crisis, insisto, no una crisis de legitimidad gubernamental. Vivimos, sí, una crisis de legitimidad institucional, de las instituciones políticas brasileñas, del judiciario brasileño. Nosotros, como pueblo y como nación, tenemos que repensar las reformas políticas a ser hechas. Hoy la mayoría del Congreso Nacional sirve no al pueblo brasileño,
la mayoría de los diputados y senadores electos con una gran cantidad de dólares y de dinero sirven a las empresas que los pusieron allá. O sea, existe allí adentro la cartelización. O sea, estos parlamentarios se tornaron empleados de aquellos que los pusieron allí con una gran campaña a un costo altísimo que la mayoría de los representantes legítimos no alcanzan y no pueden accesar al Parlamento. ¿Qué le parece, Joao? Está muy claro su argumento. Si vamos a una pequeña pausa y volvemos a cruces de palabras en muy breves instantes. Tras el telón, Colombia, diálogos de paz, hoy solo por Telesur. Estamos en Cruce de Palabras, estamos conversando sobre la situación actual que vive Brasil con Joao Goulart. Joao, antes de irnos al corte, usted nos explicaba la crisis de legitimidad de las instituciones y los actores que estaban empujando para una salida de corte golpista en su país. ¿Hay en esta ocasión una presencia de intereses estadounidenses en esta intentona de golpe? Sin duda existe atrás de las grandes empresas para destruir las empresas nacionales. Nosotros vemos que en esta operación, en esta investigación que se sucede en la operación Lava Jato, las grandes empresas brasileñas están siendo acusadas de ser las corruptoras. Yo veo que la metodología no es la misma empleada en 1964. En 1964 nosotros teníamos la participación de dinero secreto de la CIA directamente relacionados al golpe, o sea, a la compra de generales del ejército brasileño, al financiamiento directo de las campañas electorales. Nosotros teníamos embajadores como era el embajador Lincoln Gordon en la época, que era un embajador altamente comprometido con el golpe de Estado y con el Departamento de Estado americano, o sea, con el Comité de los 40, dirigido en la época por Henry Kissinger. Hoy en Brasil nosotros tenemos esto de forma mucho más velada, o sea, los grandes intereses americanos están hoy coordinados con grandes empresas nacionales y multinacionales para dentro de una propuesta globalizada apoderarse en nombre de aquellos que ellos llaman de mercado de las riquezas nacionales. Brasil desempeña un papel fundamental en el rumbo que ha tomado América Latina hacia un camino progresista. ¿Cree usted que esta campaña de desestabilización en contra de la presidenta Dilma está siendo animada, auspiciada, orquestada por la derecha internacional? Brasil, dentro de América Latina, es un punto estratégico por la unión de los países latinoamericanos. Rompiendo esta cadena en Brasil, nosotros tenemos el riesgo de que esta cadena de progresistas, de gobiernos progresistas en América Latina, venga a sufrir una gran pérdida
porque vea usted, en Brasil nosotros tenemos 204 millones de habitantes donde son informados por los medios de comunicación, que no 85% de los medios de comunicación brasileños pertenecen a 7 familias que diariamente están colocando y dirigiendo la opinión pública como si que le faltara legitimidad al gobierno y que cualquier movimiento institucional de parte del Congreso no sería un golpe, sería un instrumento democrático. Esto es completamente absurdo. Esto es un golpe como fue dado en Paraguay al presidente Lugo, y esto es una armadilla, ¿no? Una armadilla democrática donde las instituciones que no están funcionando democráticamente asuman papeles antidemocráticos y digan que no estarían armando un golpe, y sí usando instrumentos democráticos que ellos dominan, y principalmente ellos que no tienen la legitimidad del voto popular como tiene el presidente Dilma Rousseff. Usted hace referencia a la concentración monopólica de los medios de comunicación en su país y cómo funcionan como partidos políticos a favor de la derecha y de una estrategia golpista. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo el tiempo que ha transcurrido con gobiernos progresistas y con un movimiento social tan poderoso como el que tienen ustedes, no se hayan creado medios de comunicación alternativos? ¿No es una prioridad o qué dificultades encuentra usted? Bueno, esto yo creo que fue un gran error del gobierno de izquierda del presidente Lula, así como tampoco en el primer gobierno de la presidente Dilma. Hubo tiempo suficiente, más que suficiente, para crear un instrumento popular de media, una legislación que permitiese al pueblo brasileño tener una información más justa y más verdadera sobre los acontecimientos y los destinos de nuestra patria. Esto se torna, ¿no?, durante todos estos años un proceso altamente equivocado, porque hoy las grandes redes de comunicaciones brasileñas están también altamente comprometidas en los financiamientos del BNDES y en muchos de los procesos de corrupción. Inclusive grandes redes del sur de nuestro país están en una operación que fue de cierta forma aplacadas para que no se descubrieran los grandes financiamientos que obtuvieron a través de nuestro BNDES y también a través de fraudes fiscales para pagar el fisco brasileño, que fueron fraudados. Como sucede en otros países de América Latina, en Brasil existe una alta concentración de los medios de comunicación. Y hoy esos medios de comunicación han funcionado como articuladores de la oposición. ¿Qué cree usted que se puede hacer para romper ese monopolio mediático del que disfrutan y esa capacidad de convocatoria que han podido desarrollar? Yo creo que realmente hubo mucho tiempo y tiempo suficiente para que nosotros supiéramos cómo construir medios alternativos de información, o sea, televisiones y televisiones y radios comunitarias, por ejemplo, con gran penetración en Brasil, que tuvieran la capacidad de dar al pueblo las informaciones correctas. Yo creo que esto nosotros tenemos que repensarlo y que posiblemente en una próxima
constituyente tengamos la dignidad de tener una representación mejor, o sea, un parlamento mejor representado del pueblo brasileño y una democracia mucho más participativa de que una democracia representativa, porque en esta situación la democracia representativa no está funcionando y es por eso que hoy este poder de las grandes empresas mediáticas está altamente comprometido con el odio de la derecha. Ellos no consiguen por el voto, quieren conseguir sus objetivos por las vías no constitucionales y no respetando nuestra democracia que eligió democráticamente a nuestra presidenta, la señora Dilma Rousseff. Lo que no consiguen por los votos en las urnas se quiere conseguir por medios ilegítimos. ¿Qué le parece, Joao, si vamos a una pequeña pausa para regresar a lo que sería el segmento final de este cruce de palabras entre Río de Janeiro y la Ciudad de México? Esperamos que sigan aquí con nosotros. Tenemos que tener claro aquí con Bolivia algo que es fundamental y es el choque cultural que implica hablar de trabajo infantil. Digo que quizás está relacionado también con el factor militar. También de la cobertura estatal a los derechos del niño. A defender lo que investigamos, que todos nos salga muy bien. Estoy lista. ¿Sí? El punto en la I. Trabajo infantil en Bolivia. ¿Legal o parte de la cultura? Hoy, solo por Telesur. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras entre la Ciudad de México y Río de Janeiro. Conversamos con el filósofo Joao Goulart, empresario, poeta, sobre la situación que se vive actualmente en su país. Él nos ha hecho una semblanza de las fuerzas que se están movilizando en contra de Dilma. Joao, en las protestas, por lo menos en el primer ciclo de protestas en contra de Dilma, participaban sectores populares, incluso sectores populares que se reivindicaban de izquierda. ¿Ha habido algún problema que explique este divorcio o de qué fenómeno estamos realmente hablando? Bueno, aquí en Brasil nosotros tenemos un nuevo movimiento que lamentablemente nosotros estamos reconstruyendo actualmente, que es una Frente Nacional de las Izquierdas. O sea, estamos en el momento de exigir y avanzar en los programas sociales para detener la intención de la derecha brasileña que se organiza en estas passeatas y a través de medios altamente dudosos, inclusive a través de propaganda financiada por partidos políticos que hicieron invitaciones a la población para hacer siempre los domingos de sol los protestos contra el gobierno de la presidenta Dilma. Y acá nosotros tenemos también alguna similitud con 1964. En 1964, el presidente Goulart, cuando quiso implantar el programa de las reformas de base, que eran la reforma agraria, la reforma tributaria, la reforma del envío de las remesas de las ganancias internacionales a sus matrices, que era el decreto
el decreto de la encampación de las petroleras nacionales y multinacionales, otorgando a la Petrobras el monopolio de la exploración y del refino. También se hablaba de la reforma política, de la reforma urbana y de la reforma educacional. El Congreso brasileño también, ya en una actitud de no respetar el derecho de las mayorías, estaba contra algunas de estas reformas que necesitaban pasar por el Congreso Nacional para modificar algunas estructuras que eran necesarias de parte del Congreso para alterar las leyes. Nosotros vemos hoy en Brasil una similitud de estas passeatas, de estos movimientos, como la gran marcha después del comicio de João Goulart en Plaza Pública, cuando él fue al encuentro del pueblo, porque el Congreso brasileño en el 64 no le daba la autonomía que el pueblo quería. Nosotros vimos en el 64 la marcha por la familia con Dios y por la libertad, organizada en aquella época por el padre Peyton, un padre americano que vino a Brasil a organizar estas passeatas. Hoy llegamos al ridículo, mi querido Luis Hernández, de ver en estas nuevas manifestaciones populares chiquilines, chicos, que van con sus madres y con un cartel en la mano diciendo que quieren el retorno de la dictadura militar. Esto es un absurdo y de una organización que parte justamente de un partido que gobernó el Brasil como el PSDB y está hoy en una actitud golpista contra la democracia y contra la libertad en nuestro país, tan arduamente conquistada y tan arduamente con personas muertas, torturadas, secuestradas por la dictadura. Esto es el absurdo que vemos y comparamos las dos situaciones. Es la conducción de la opinión pública a través de estos medios de comunicación altamente dirigidos a decir que el gobierno de la presidenta Dilma no tiene legitimidad. Ellos que no tienen la legitimidad de romper y de insurgirse contra nuestra constitución, contra nuestra democracia y contra la libertad que todos los brasileños quieren y tienen el derecho de ejercer. No, nos queda un minuto del programa. Yo quisiera hacerle una última pregunta para ese minuto. ¿Ve usted factibilidad de que ese golpe en contra de Dilma prospere o va a ser frenado? Mire, yo creo que la sociedad brasileña está muy madura en lo que respecta a la constitución brasileña. Como ya dije, no existe ningún motivo legítimo para armar este golpe. Existe sí un movimiento, inclusive del mayor partido que da sustentación al gobierno Dilma, que es el PMDB, de erigirse, ¿no? Y no autorizar las medidas urgentes de corrección de la situación económica que Dilma inclusive hoy ha propuesto al Congreso Nacional para desgastar cada vez más al gobierno de Dilma. O sea, ellos, como Dilma tiene apenas 7 meses de gobierno, si hubiera un impasse institucional hoy, habría que convocar nuevas elecciones. Y como nosotros tenemos el vicepresidente Michel Temer, que inclusive fue electo junto con Dilma, pero que recientemente pronunció palabras diciendo que ella no duraría si mantuviera los índices de popularidad, lo que vemos lamentablemente es que están jugando políticamente para llevar el proceso de desestabilización del gobierno Dilma hasta la mitad del mandato, o sea, 2 años
porque ahí sí el PMDB podría asumir en una inestabilidad y no habría más la posibilidad de hacer una nueva elección. Con esto estarían inviabilizando inclusive la futura candidatura del expresidente Lula da Silva para 2018. Ahora, nosotros tenemos que luchar contra esto. Yo creo que la frente de izquierda nacional que se está proponiendo a Brasil es un instrumento político necesario para impedir este tipo de tramoya que este partido, el PMDB, quiere hacer con nuestra democracia. Joao Goulart, muchísimas gracias por su explicación tan detallada sobre la situación que vive hoy Brasil. Y a ustedes, amigos y amigas, les agradecemos su amable compañía en este cruce de palabras entre la Ciudad de México